Y para seguir la línea editorial que habíamos planteado sobre cuál es el animal más letal, que causa más muertes humanas por año en el mundo, que obviamente ya lo dijimos es el mosquito, estamos con un periodista científico especializado en enfermedades transmitidas por mosquito y en muchos temas más. La verdad que es un placer introducir a este colega, periodista científico de Jujuy, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y amigo. Bienvenido, Gastón Ortiz, ¿cómo estás? A ver, me parece... Pero no te estamos escuchando, a ver. Hola Víctor, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, ¿qué tal? Bienvenido, Gastón, ¿cómo andás? Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, felicitarte por el espacio en la radio. Me encanta que quienes habitualmente escriben también se animen a la radio. Así que bueno, muchos éxitos y un gusto estar con tu audiencia. Bueno, gracias por estar también aquí presente en este espacio que es el diálogo con colegas. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es el tema que has desarrollado, que has propuesto y que tiene que ver obviamente con Jujuy. Sí, la verdad que sí. A los que vivimos fuera de Buenos Aires siempre nos gusta contar esas cosas importantes que por ahí a la gran ciudad no llegan. Y particularmente, aprovechando que el día lunes fue el Día Mundial del Paludismo o de la malaria, como le quieran decir, nosotros en Jujuy tenemos a alguien que consideramos prácticamente un prócer en lo que se refiere a la salud pública. Jujuy, por ahí, además de tener la quebrada y de ser un pueblo que se caracteriza por el carnaval, por la Pachamama y estas cosas que son tan nuestras, también tenemos una rica tradición en salud pública y creo que por ahí en Argentina no se la visibiliza y vale la pena aprovechar estos espacios para que otra gente las conozca. ¿Por qué conecto esto? ¿No? Jujuy, la malaria, a lo que vos decías hace rato también lo del mosquito, porque bueno, un problema de salud pública importantísimo que tuvimos durante el siglo XX fue la malaria en esta provincia. Y hubo un personaje que particularmente vino a irrumpir y a cambiar la realidad sanitaria de Jujuy, luego cambió la de Argentina y llegó tan lejos que llegó a cambiar la historia de la salud pública a nivel global. Y esto tiene que ver con la historia del doctor Carlos Alvarado, que fue un médico de los más importantes que tuvimos en nuestra historia, jujeño, que creció acá, que estudió aquí en esta ciudad, con su familia, que hasta el día de hoy es una familia conocida aquí. Tengo el gusto de ser colega de una de sus nietas, del doctor Carlos Alvarado, que trabaja como periodista en varios medios aquí. Y la figura de Alvarado para nosotros es súper importante, porque para quienes no lo sepan, el doctor Carlos Alvarado fue el creador de la estrategia de atención primaria de la salud. Lo que vos, yo y todo hablamos siempre, APS, el primer nivel de atención, la promoción de la salud. Esa idea que se consagra luego en Alma Ata, en esta declaración de la OMS, en la Asamblea Mundial de la Salud, nació aquí, en estas calles, en estos hospitales, en estos puestos de atención de la salud, los CAPS, como nosotros le llamamos habitualmente en el primer nivel. Fue un jujeño que cambió completamente el panorama y la relación entre los usuarios y usuarias del sistema con los hospitales. Una de sus frases más célebres tiene que ver con el hecho de decir que no había que esperar a que las personas se enfermen para ir a los hospitales, sino que los hospitales tenían que salir de su lugar y remitirse a la población para ver cuáles eran sus necesidades. Mira Pero esto no que fue casualidad. Mirá qué visión adelantada, ¿no? La de la prevención de la salud que tenía este especialista. Sí, la verdad que sí. Imagínate que estamos hablando de alguien que nació a principios del siglo XX. En 1904, el 4 de noviembre, nació el doctor Alvarado. Y fue alguien que se interesó desde el inicio de su vida por la medicina. Su papá ya venía trabajando
en temas sanitarios. Entonces, igualmente su situación económica no era de las mejores, no era de las ideales, pero él hace el esfuerzo y se va a estudiar a Buenos Aires, a la UBA, donde estudia, y cuando ya era estudiante empieza a destacarse, porque imagínate que siendo estudiante trabajó con el doctor Bernardo Husay en su laboratorio como estudiante, siendo asistente. Entonces ya perfilaba a ser un gran médico, pero bueno, la mayoría, viste que siempre que se va a Buenos Aires, se queda en Buenos Aires y de ahí nunca más vuelve a su provincia, y si vuelve solamente para las vacaciones. Sin embargo, el doctor nunca perdió conexión con Jujuy, siempre estuvo al tanto y le preocupaban mucho los problemas de salud que afectaban a esta zona del país. Imagínate, primera parte del siglo XX, Jujuy prácticamente ni existía en los mapas de Argentina, era el último rincón del país y no era un tema de preocupación precisamente. Y además no teníamos Ministerio de Salud, no había nada. Pero bueno, lo importante es saber de que él, después que se recibe de médico, con su título de doctor en medicina, consigue una beca y se va a estudiar a Italia, a la escuela de maleorología, donde se estudiaba malaria. Era una escuela en Italia donde se estudiaba salud pública, pero principalmente hablando de medicina tropical. Que lo cual en ese momento no era algo que se pudiese conseguir en el país tan fácilmente. Entonces, una vez que estudia en Italia, él vuelve a la Argentina y empieza a trabajar en las oficinas de salud, y principalmente él apuntaba siempre al norte, y eso lo hacía volver siempre a la provincia de Jujuy. Pero bueno, su llegada, su vuelta al país, su incursión ya como médico aquí en la República Argentina, hace que se cruce con el primer ministro de Salud de la República Argentina, con el doctor Carrillo. Entonces el doctor Carrillo lo que hace con Alvarado es darle la oportunidad de incorporarlo a la Secretaría de Salud e iniciar la lucha antipalúdica. Era un gran problema de salud pública en Argentina, miles de personas afectadas, más de 120.000 casos se registraban por año en aquel momento. Entonces, bueno, uno de los principales problemas era este. Bueno, el doctor Alvarado elaboró una estrategia tan exitosa que el gobierno de Juan Domingo Perón, al ver los resultados que había tenido en el norte argentino, decide designarlo como jefe de la lucha antipalúdica en la República Argentina. Wow. Y vos fíjate, de tener más de 120.000 casos por año, pasar a tener menos de 1.200, la verdad que en ese momento era un hito tan importante que repercutió no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Imagínate la trascendencia que tenía en aquel momento poder hablar de que una estrategia sanitaria era exitosa y que había permitido salvar miles de vidas y haber evitado que más personas pasen por esta situación. Pero lamentablemente las vueltas políticas en el país, vos viste que durante el siglo XX ha sido tan agitada que bueno, un golpe de Estado, se desplazan autoridades. Acá Alvarado pierde completamente apoyo en cuanto a poder continuar con la lucha antipalúdica en el norte y en toda la República Argentina, pero su repercusión había sido tan alta cuando se mostraron los resultados de los primeros resultados, que la Oficina Panamericana de la Salud se lo lleva. Le propone un cargo también en lucha antipalúdica y empieza a desarrollar la misma estrategia que había hecho aquí en Jujuy, y en el norte argentino se va a la OPS, lo que en aquel momento era la Oficina Panamericana de la Salud. Claro. Y luego, tiempo después, Ginebra le propone que se haga cargo de la erradicación de la lucha antipalúdica a nivel global. Wow. Y eso hizo de que la estrategia de Alvarado llegue a todo el planeta. Y bueno, yo tengo un archivo personal de fotos que me cedió la familia, por ejemplo, donde se lo ve él recorriendo la India, China, Filipinas, Europa, toda América. Recorrió el mundo entero con su mensaje de abrir los hospitales para que busque a las necesidades que tenía la gente, pero particularmente a través de lo que era la lucha antipalúdica. Así que imagínate de lo importante que ha sido para nosotros, y que lo es, que hasta el día de hoy, vos a cualquier personal de salud que le hables en Jujuy y le preguntes quién es el doctor Carlos Alvarado, sabe quién es, qué hizo y por qué es tan importante para nosotros. Claro, la verdad impresionante el legado. ¿Cuándo murió Alvarado?
En el 86, si no me equivoco, sí, en el 86 murió. Claro. Y vos fíjate que él pudo ver los frutos de lo que él construyó, porque después cuando él se retira, se jubila en la OMS en Ginebra y se vuelve a Jujuy. Y pensaba ya descansar, dedicarse a su familia. Tenía una familia importante aquí en Jujuy, incluso pone una hostería que hasta el día de hoy existe aquí a las afueras de la ciudad, porque ese era su proyecto para la jubilación. Pero, ¿qué pasó? El gobierno de la provincia de Jujuy, en la década del 60 aproximadamente, le propone que se haga cargo del Ministerio de Salud de la provincia. Wow. Y él, en sus tiempos libres, había escrito el programa de salud rural, un plan para mejorar la atención de la salud de las personas que estaban fuera de las grandes ciudades, en la zona periurbana, rural. Entonces él acepta el desafío y dice sí, con la condición que me apoyen en que yo quiero implementar este plan. Bueno, ese plan se implementó, fue exitoso. Los rumores llegaron a Salta y mientras fue ministro de Salud de Jujuy, también fue ministro de Salud de la provincia de Salta. Creo que fue la única vez que un ministro ocupó la misma cartera en dos provincias al mismo tiempo. Claro. Y su plan de salud rural permitió mejorar los indicadores de mortalidad materna, de la situación de los chicos, niños y niñas en cuanto a su salud, y tener un panorama. Pero además creó una figura que hoy para todos es muy común y que la creó él, que es la del agente sanitario, que eran referentes de la comunidad que se los instruía en temas sanitarios para que pueda, conociendo con quienes convivía diariamente, poder advertir situaciones que merecían atención médica, que merecían de una curación especial en el centro de salud. Entonces ahí nace la estrategia de atención primaria. Esto que hoy todo el mundo conoce, que todo el mundo habla, que sabe que el vacunador pasa por la puerta de la casa y pregunta si a alguien le falta la vacuna antigripal, o el agente sanitario que llega, por ejemplo, para nosotros es muy simbólico ver el agente sanitario que llega en plena puna jujeña a 4.000 metros de altura con vacunas, con control de niño sano y con un montón de otras cosas que tiene que ver con el sistema. Bueno, eso nació ahí. Y fue tan exitoso, y además él al haber mantenido contacto con la OMS, bueno, en Alma-Ata, se consagra la estrategia de atención primaria a la salud, que era este plan de salud rural que empezó en Jujuy y que así llegó a todos los continentes, y por eso para nosotros es un prócer tan importante, porque es el padre de la atención primaria a la salud, el principal referente de la lucha antipalúdica, y es un jujeño que vivió, creció y que cuando estudió volvió a su provincia. Impresionante, Gastón, la verdad, un orgullo para Jujuy, un orgullo para Argentina, un reconocimiento regional y mundial. Impresionante, la verdad que nos encanta que nos hayas hecho este breve raconto de un personaje tan importante. Vuelvo a insistir, no solamente para Jujuy, sino para Argentina, y especialmente, ¿no?, un orgullo para todos los jujeños como vos. Te agradecemos mucho, Gastón, por haber estado en Conciencia Saludable, y te vamos a volver a citar para que nos cuentes así más experiencias tan interesantes como esta. Sí, por supuesto, Víctor, la verdad que siempre disponible y apoyando todos los proyectos de los colegas que tengan que ver con medios de comunicación. Y para el que quiera conocer un poco más sobre esta historia, les recomiendo un texto que está publicado en una revista científica que fue escrito por Arturo Jaureche, donde él hace un recuento de lo más importante de la vida de Alvarado, y hay otras publicaciones más dando vuelta que están muy buenas, así que para el que quiera profundizar puede ir por ese lado, y la historia ahí en el campo de la salud hace muy buen trabajo y reconstruyó muy bien la vida de él. Así que bueno, y será esta otra oportunidad, Víctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gastón, un abrazo.